Pues muy bien, chicos. Buenos días nuevamente a todos. Eh, Vamos a comenzar el día de hoy. Recordarán que el tema que dejamos y que comenzamos a ver en la clase anterior fue la democracia como forma de organización social y política, principios, mecanismos, procedimientos e instituciones. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver, dentro de la investigación que se quedó, los principios que de alguna forma rigen y caracterizan a los gobiernos democráticos. ¿Sale? ¿Cuáles son esos principios? Bueno, los principios que rigen, o algunos de los principios que rigen la democracia, es la existencia de la división de poderes, el principio de mayoría y los derechos de las minorías, la soberanía popular, la rendición de cuentas y la transparencia y la representatividad. Bueno, y para poder explicar cada uno de ellos, vamos a ver qué es lo que cada uno de ustedes encontró. ¿Sale? Melanie, ¿qué encontró usted en división de poderes? Encontré principio político en algunas formas de gobierno, en el cual los poderes son legislativo, ejecutivo y judicial. En el Estado son ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Ok, excelente, muy bien. Um, Valeria Flores, división de poderes, ¿usted qué encontró? La división de poderes es el principio organizativo de los estados modernos, según el cual las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se ejercen a través de órganos distintos e independientes entre sí. Ok, hija, muy bien, excelente. ¿Alguien más que haya encontrado algo distinto y desea participar? Yo, profesor. Escucho, Itzel. El ejercicio de los poderes soberanos se divide en tres grandes agrupamientos de organismos del Estado que conforman el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno con sus ámbitos de acción, con sus propias características y estructuras organizadas y con un conjunto de funciones y responsabilidades. Muy bien. Bueno, como cada uno de ustedes lo menciona, chicos, la división de poderes es esa división que existe dentro de los tres niveles de gobierno, en donde se ha dividido por medio de un ejecutivo, un legislativo y un judicial. ¿A qué nos referimos? Hacemos referencia a que cada uno de los niveles de gobierno, sea municipal, estatal y federal, está dividido en tres representantes, ¿sí? En donde el legislativo está dividido por una Cámara de Senadores y Diputados en donde se aprueban o desaprueban leyes emitidas tal vez por el Ejecutivo, en este caso el presidente, ¿sale? Que es de alguna forma la máxima autoridad de, pues sea el municipio, el estado o el país, pero no es una autoridad que pueda actuar de forma absoluta como lo hacían los reyes, ¿verdad? Sino que de alguna forma debe de tener el consentimiento, el apoyo o la discrepancia del Ejecutivo y Legislativo, o más bien del Legislativo y del Judicial. Y el Judicial, por último, es esos jueces y magistrados que de alguna forma hacen velar las leyes, hacen cumplir las leyes, ¿sale? Y vuelvo a repetir, en los tres niveles de gobierno, tanto en el municipal como en el estatal como en el federal, existe esa división de poderes. Pero bueno, es curioso, ¿de dónde surgirá esta idea de la división de poderes? ¿Alguien tiene algún concepto o idea o por qué se habla de una división de poderes? Bueno, pues si gustan tomar nota, este dato es importante y aparte debe de ser cultura general. Hace más de aproximadamente 250 años, por ahí de la Ilustración, cuando un personaje conocido como el Barón de Montesquieu, escribió que el poder no debe de estar centrado en una sola persona. Recordarás que en Francia se peleaba o se luchaba por durante lo que fue la Revolución Francesa, por quitarle poder al rey. En aquel entonces la forma de gobierno era absolutista o una monarquía absolutista, en donde el rey tenía concentrado en sí mismo todo el poder. Él decidía, él de alguna forma lo que se decía, lo que opinaba, pues era una ley, ¿verdad?
Básicamente el poder se concentraba únicamente en el rey. Ajá. Pero el barón de Montesquieu, escribiendo pues alguno de sus libros, de sus escritos, mencionó que el poder debía de dividirse para evitar que, que la persona que tuviese el poder pues cometiera abusos, ¿verdad? Y mencionaba que al dividirlo en tres, estos servirían de contrapesos para que de alguna forma se evitara ese poder absolutista. Y tiene cierta lógica, mira, si lo ves y lo piensas de esta manera, suceden los contrapesos de la siguiente forma. El presidente decide emitir una ley, no sé, se me ocurre pensar, todos los adolescentes de 16 años tendrán que hacer su servicio militar. Oye, pero el servicio militar es hasta los 18. No, no, no. México necesita de los jóvenes, así que los vamos a poner a trabajar en el ejército desde los 16 años, hombres y mujeres, indefinidamente. Órale, el presidente así lo opinó, ¿no? Y dijo, los jóvenes de México son una fuerza que debemos de utilizar porque pues los jóvenes son muy útiles, ahí que a partir de hoy los jóvenes van a tener que servir al servicio militar. ¿Sale? Y por ahí los jóvenes dicen, no, que no es posible, ¿cómo hay manifestaciones de jóvenes? Pero el presidente ya lo dijo, ¿verdad? Ah, pero espérate, no te preocupes, todavía hay un contrapeso que de alguna forma va a decidir si esa opinión del presidente se hace o no se hace. ¿Quién sería ese contrapeso? El, la Cámara de Diputados. Efectivamente, la Cámara de Senadores y Diputados, quienes de alguna manera por una votación se llevaría un consenso para ver si esa ley procede o no. O sea, si la mayoría de diputados dicen, estamos a favor de la ley que el presidente ha emitido, esta ley se aprueba y comenzará a entrar en vigor. Pero si los diputados dicen, nosotros, los diputados de esta honorable Cámara de Diputados, hemos decidido, Valeria que encienda, Valeria su cámara, ¿verdad? Que no la apague. Hemos decidido que la ley que el presidente de esta honorable República Mexicana ha emitido es una ley que no debemos de aceptar porque los jóvenes de México deben de tener derecho a disfrutar de su juventud hasta los 18 años cuando deben de legalmente prestar su servicio a la nación. Así que esta ley, pues por una minoría, no ha sido aprobada. Y reconocemos que los jóvenes deben de estudiar y deben de ser funcionales a su país, pero prestando su servicio hasta los 18 años. He dicho, ¿sale? Si los diputados dicen no, pues la ley no procede, aunque el presidente quiera, aunque el presidente decida, elija y así lo considere, no va a proceder, ¿sale? Y de alguna forma estos tres organismos que de alguna manera son pues los tres niveles que existen en el gobierno, pues sirven uno de contrapeso con el otro. Por eso la importancia, chicos, de que en la Cámara de Senadores y Diputados existe esa diversificación, ¿no? Cuando a veces los senadores son de un mismo partido y hay una mayoría absoluta, pues sí se considera que se puede caer en el riesgo de que pues exista una mayoría de un gobierno, por ejemplo, un partido político, y todo acepte al presidente, aún sea algo pues no tan bueno para los mexicanos, ¿no? De esa manera, pues con los contrapesos se funciona mejor, se tiene mayor equilibrio en el gobierno. Sale. Otra de las características que tienen los gobiernos democráticos, mencionamos que son los principios de mayoría y los derechos de las minorías. ¿Sale? ¿Qué sería ese derecho o principio de mayoría y derecho de minoría, Luis Gabriel Miranda? ¿Sí lo tiene Luis Gabriel o pasamos con alguien? No, se lo tengo. Según lo que investigué, dice que los derechos de las minorías son derechos individuales normales que se aplican a los miembros de minorías raciales, étnicas,
de clases religiosas, lingüísticas o de géneros sexuales. Y también los derechos colectivos acordados a los grupos minoritarios. Los derechos de las minorías también pueden aplicarse simplemente a los derechos individuales de cualquier persona que no sea parte de un grupo mayoritario. Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguien más por ahí dijo yo? ¿Quién fue esa persona? Yo, Yo, profe. profe Camila. A ver, Camí. Ahí déjela grande. No. Principio de mayoría y derecho a las minorías. Principio de la mayoría y defensa de los derechos. Otra vez lo de. Alude al problema de unificar interés diversos y contradictorios en sociedades tan grandes y complejas como las actuales. Ante ello, el criterio que guía las decisiones políticas es el de la mayoría. Sin embargo, esta regla requiere la participación de las minorías, quien tienen derecho no solo de existir, sino también de influir en esa toma de decisiones. Esta dinámica de mayorías y minorías se relaciona con la existencia de partidos políticos. Muy bien. ¿Alguien más dijo yo, profe? ¿Fuiste tú, Mau? Yo, profe. Adelante, hijo. Alude al problema de unificar intereses diversos y contradictorios en sociedades tan grandes y complejas. Ok. ¿Alguien más, por último, que quiera acumular participación? Yo, profe. Ah, bueno, hay dos más, no se preocupen. Alina, comienzo contigo. Alude al problema a unificar intereses diversos y contradictorios en sociedades tan grandes y complejas como las actuales. Ante ello, el criterio que guía las decisiones políticas es el de la mayoría. Ok, muy bien. Y por último, ¿quién más dijo yo? Yo, profe. Sale. A ver, Flores. Es un mecanismo para tomar decisiones en grupo. Por la misma se establece que para establecer cuál habrá de ser la decisión grupal o colectiva, se debe verificar cuál es la opinión al respecto de un cierto número de miembros y adoptar aquella opción que cuente con el mayor número de apoyos. No, muy bien, Valeria, es la que más me gustó. Bien. En una democracia, chicos, se toman en cuenta las opiniones de todos, aún seas una minoría. Desafortunadamente, bueno, dentro de la democracia, ¿sale? Se habla que para que se pueda considerar una opinión y se pueda tomar una decisión, se debe de considerar a la mayoría, ¿sale? Así es como funciona la democracia. Pero, y los que votaron en contra, bueno, es una minoría, pero aún así queda dentro de esa opinión. Ajá. Es como cuando se elige un gobernante, ¿sale? ¿Qué gobernante va a ganar? El que la mayoría decida, porque así funciona la democracia, ¿sale? A lo mejor el que tuvo, no sé, el 60% de los votos, el 40% fue a lo mejor una minoría, alguien que no votó por ellos, pero eso no quiere decir que el gobernante electo no los va a considerar o tomar en cuenta dentro de su gobierno, porque dentro de la democracia existe sí el principio de la mayoría, pero también existe el derecho a la minoría, el derecho que tiene esa minoría, ese sector minoritario, ajá, a que sea tomado en cuenta, a que sea considerado, a que su opinión se tome, se considere y no sean así como que, exiliados, ¿no? Qué fácil sería, ¿no? Tú no votaste por mí, así que tú estás en mi contra. Sí, no, es que fíjate que tú eres de los que votaste en mi contra, es más, anduviste en los meetings hablando mal de mí, echándome tierra y diciendo, muere el candidato del partido morado, muere el candidato del partido, ese que tiene la flor morada. No, así que yo no te voy a tomar en cuenta. Tú, dentro de mi partido, más bien tú dentro de mi gobierno, no existes. Ja, 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 ja. Eso no sería una democracia, ¿verdad? Eso sería así como que pues un autoritarismo en el cual la persona que se encuentra en el gobierno solo está considerando pues un sector. Y en una democracia así no funciona, ¿verdad? En una democracia los que votaron por mí, bueno, estarán representados por mí, por mi persona, por su servidor, y los que no votaron por mí, pues también, ¿sale? Trataré de integrarlos en este gobierno considerando sus peticiones, tomando en cuenta sus ideas, ¿sale? A lo mejor yo no soy la opción que ustedes querían, pero pues soy lo que la mayoría decidió. ¿Sale y vale, chicos? ¿Sí se comprende ese concepto? Bueno, eso espero. Sale. ¿Quién más nos podrá ayudar? A ver, siguiente principio, Andri. Soberanía popular. ¿Qué quiere decir la soberanía popular? Sí, dijo yo, ¿verdad? ¿Y?
La soberanía popular es el modelo de la soberanía en el que el pueblo es poseedor de la autoridad existente en un determinado territorio y rige legítimamente el destino del mismo con ámbitos como la economía, la legislación o la política. Efectivamente, Andrés, muy bien. ¿Quién más desea participar en el término de soberanía popular? Profe. Adelante. Es el poseedor de la autoridad exigente de un determinado territorio y rige legítimamente el destino del mismo en ámbitos como la economía, la legislación o la política. Muy bien, Mau. Vamos a darle la participación a alguien más. A ver, vamos a ver. ¿Usted qué tiene, Santiago Sánchez? Soberanía popular. Sí. ¿Sí lo tiene o pasamos con alguien más, hijo? Ah, sí, es que encontré que era la autoridad ejercida por el pueblo o un grupo de ciudadanos que hacen vida a un territorio determinado. Ok, excelente. Muy, muy bien. Maya, ¿tú qué encontraste, hija? Yo tengo que establece que el pueblo se encarga de la toma de decisiones y la composición de los órganos de poder con cierto nivel voluntario de representación. Lo más habitual es que se desarrolle en un entorno social democrático. Muy bien. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir o a qué nos referimos cuando hablamos de soberanía popular? Bueno, populus en latín, en griego, es en griego, si mal no recuerdo, en latín, bueno, greco-latino, ¿sale? Populus significa pueblo. En este caso, la soberanía habla del poder que tiene el pueblo, ¿sale? Y en este caso, si te das cuenta, el pueblo es quien toma las decisiones de qué gobernante elegir, ajá, qué decisión tomar. Ajá, por ejemplo, el día domingo pasado que se llevaron a cabo elecciones, el pueblo fue quien eligió a los representantes, ajá, de ya sea las gobernaturas, las diputaciones, ajá, y de alguna forma, pues el pueblo es básicamente el máximo, la máxima autoridad de este país, porque la toma de decisiones, la representatividad, el poder recae en el pueblo. Desafortunadamente, bueno, en ocasiones cuando los dirigentes que hemos elegido como nuestros representantes toman malas decisiones y actúan en contra del pueblo, pues de alguna forma ahí como que este principio no nos queda muy claro, pero no es que de alguna forma la soberanía no recaiga en el pueblo, sino que existe de alguna forma este abuso de poder de los representantes del pueblo. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? Bueno, pues los gobernantes, el presidente, los senadores, los diputados, el presidente municipal. Ellos nos representan. En pocas palabras, chicos, se va a escuchar a lo mejor un poquito fuerte, pero son nuestros empleados, ¿sí? Nosotros somos quienes los hemos elegido para que estén ahí gobernando y deben de servirnos a nosotros. No tanto así como que, órale, yo soy tu patrón y te toman los dedos y quiero que lo hagas así. No, pero sí podemos exigirles, como ya lo hemos visto en temas anteriores, rendición de cuentas, que sean transparentes, que haya acciones en su gobierno y que sean para beneficio de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos, pues básicamente, los dueños del país o los líderes del país, básicamente somos la máxima autoridad del país, porque en esta democracia debemos de reconocer que México es un país democrático, ¿sí? Nosotros representamos, ajá, la máxima autoridad. Somos básicamente en quien cae la soberanía, las decisiones del país, en quien recae, ajá, el hecho de lo que debe de hacerse y no debe de hacerse. Pero ¿cómo cumplir con este principio? Pues siendo a lo mejor más exigentes, velando que las acciones de nuestros gobernantes sean las correctas para nosotros. A ver, si nosotros elegimos a ese gobernante, ¿por qué quiere hablar de quitar las pensiones? ¿Por qué quiere hablar de reducir el salario? Oye, amigo, es para nuestro beneficio, ¿eh? Porque nosotros te elegimos. No es para el beneficio de las empresas o de los intereses particulares. No, 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 no. Es para el beneficio del pueblo. ¿Sale? Porque nosotros somos básicamente quienes damos la representación de la soberanía, somos la autoridad en el pueblo.
¿Sale? Así que abusados, chicos. Nosotros somos, básicamente, el pueblo es en quien recae esa soberanía, pero debemos de hacerla cumplir, debemos de velar que se cumpla, exigiendo, ¿sale? Pero cuando un pueblo no lee, cuando un pueblo es inculto, pues ¿cómo va a exigir? Le exigirá más a la selección de fútbol que sus gobernantes, ¿no? Gritará más fuerte un gol que gritar y exigir sus derechos, ¿sale? Ah, ¿cómo es posible que México haya perdido contra Estados Unidos y fallado un penal? No es posible, híjole, ese guarda tan tonto. A decir, ¿cómo es posible que ese senador, ese diputado, ese presidente municipal, ese gobernador, el presidente de la República esté haciendo eso? No, 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 vamos a manifestarnos y vamos a gritar en las calles que se vele, que se respete y vele ese el principio democrático. ¿Sí se entiende el concepto, jóvenes? Sí, profe. Ok, eso es todo. Continuamos, vamos con alguien que no haya participado. A ver, vamos a ver, ¿quién será el día de hoy? Camila ya participó. Dana Romero, rendición de cuentas y transparencia. Los encontré por separado. Encontré que rendición de cuentas es la obligación que se tiene de presentar documentación o información financiera o económica con el objetivo de detallar cómo se han utilizado ciertos recursos. Y transparencia es poner a disposición del público en general la información sobre las actuaciones de la administración de manera permanente, comprensible, completa y oportuna. Excelente, muy bien, hija. Alina, ¿qué más encontró usted? La transparencia se define como la obligación de los organismos garantes en dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen, y la rendición de cuentas significa que las personas y los organismos y las organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones. Muy bien, Alina, gracias. Antes de continuar, le voy a pedir a Andrea Castillo, a Hatsiri Hernández y a One, si son tan amables de encender su cámara, por favor, porque pues ya está una mayoría considerable con cámara apagada. Hatsiri, Elena también, por favor. Andrea, cámbieme esa fotografía a la cámara encendida. Ah, ya está, pero solamente le ve la frente, hija. ¿Sale? Profe, yo tengo internet bajo, entonces por eso no prendo la cámara, porque apenas si lo escucho. Ok, hija, está bien, no te preocupes. ¿Sale? Y ahora enfócate bien, por favor, hija, no veo más que el techo. Vale, por último, ¿alguien más que nos lea un concepto más? No sé, Andrea, ¿tendrá el concepto de rendición de cuentas y transparencia? Perdón, profe, no lo escuché. ¿Nos podría leer su concepto de rendición de cuentas y transparencia? ¿O pasamos con alguien más? Itzel, te escucho. Tengo, Bueno, si lo tienes, léelo, hija. No te preocupes. Itzel nos puede esperar. es que está cargando mi archivo. Lo guardo en Word y no, ya no Bueno, carga. lo que abre. Itzel, te escucho. Rendición de cuentas a democracia se refiere al proceso del que todos los ciudadanos vigilan y evalúan, actúan responsablemente de los servicios públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización. Ok, muy bien. Efectivamente, chicos, como lo menciona su compañera, somos nosotros los ciudadanos los encargados de supervisar, vigilar y estar al pendiente de lo que nuestros gobernantes hacen, exigiéndole que haya transparencia, que haya rendición de sus labores, que haya rendición de cuentas, que haya rendición de sus acciones en cuanto a su función, en cuanto a beneficio a nosotros, ¿sale? La pregunta es, lo curioso es que si no nos exigimos y que así como, sí, bueno, voy a seguir viendo Big Brother, no hay problema, está jugando la final mi equipo favorito, si no estamos más interesados en cosas tan, ¿cómo decirlo? Tan poco productivas, tan poco benéficas para nosotros. En vez de estar checando qué es lo que están haciendo nuestras autoridades, pues todo el tiempo nos van a estar, como dicen por ahí vulgarmente, dando a tole con el dedo.
Ajá, fingiendo que hacen y no haciendo, como lo vimos en los temas anteriores, ¿no? Haciendo cosas corruptas como una refinería que nunca se construyó, como una estela de luz que fue muy cara, como una línea del metro con los materiales más baratos, ajá, como quimioterapias a los niños con cáncer con agua, o sea, van a estar haciendo ese tipo de cuestiones y nosotros ni enterados, ¿verdad? Nosotros así como que, sí, bueno, está chida la noticia que escuché, pero pues no, está más bueno el partido de fútbol, está más buena la novela, ay, mira el capítulo de La Rosa de Guadalupe se quedó bien bueno, no, hombre, de veras, ay, la novela, mira, se está quedando con el rico de la familia, o sea, mientras estemos más interesados en cosas que no son más que para distraernos, para tenernos, pues, con la atención por otro lado, pues los gobiernos van a seguir haciendo y deshaciendo sin darnos cuentas. Y al final de cuentas, aunque nos den cuentas, nosotros ni en cuenta. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sale? O sea, debemos de estar al pendiente de lo que están haciendo para que no resulte al final de todo ese tipo de despilfarros de lo que es el presupuesto. ¿Sale? Yo me quedé asombrado cómo es que con la refinería el presupuesto que se tenía destinado aumentó, pero hasta en un 1000%, y pues lo peor de todo es que ni siquiera se construyó más que una barda que pues no sirve de nada, ¿no? Abusado, chicos, debemos de exigir siempre a nuestros gobiernos que exista esa rendición de cuentas, esa transparencia en sus acciones. ¿Sale? Y por último, representatividad. Hanna Sandoval, ¿qué concepto tiene o qué definición tiene en este concepto de representatividad? Dijo representatividad, ¿verdad, profe? Sí. Calidad, derecho a estar debidamente representado en una asociación o empresa. Ok, muy bien. ¿Qué tiene usted, Jimena Bautista? Sigue con nosotros Jimena Bautista, creo que no, se cortó su conexión. Ok, bueno, voy con Camila. Representatividad. Este principio es ineludible para que la sociedad pueda funcionar, debido a la inviabilidad de poner a discusión y votación del pueblo todas las decisiones del gobierno. Esta situación no anula el plebiscito como recurso para conocer la opinión directa de los ciudadanos en casos excepcionales. Ok. ¿Alguien más que desee participar? Yo, profe. A ver, te escucho. Capacidad de actuar en nombre no colectivo. Muy bien, Lisette. Ok, representatividad, chicos. Nosotros, como ya lo vimos, somos básicamente quienes elegimos a nuestros gobernantes con la soberanía popular, ¿sí? Sobre nosotros recae el cargo de elegir a nuestros gobernantes y básicamente, aunque se escuche así medio feo, somos los amos, ¿verdad? Y señores de este país, por decirlo así, ¿sale? Pero somos representados por una opción de gobernante que hemos elegido nosotros. Esa representatividad quiere decir que pues esa persona que hemos elegido debe de cumplir con ciertas funciones que le hemos conferido y confiado en ese cargo que debe de desempeñar, ¿sale? Ya sea, no sé, presidente municipal, gobernador, presidente de la República, diputado, senador, y por medio de nuestro voto, como lo hemos elegido en una mayoría, debe de representarnos dignamente, debe de hacer bien su trabajo, ¿sale? No hacer las cosas simplemente en su beneficio, sino en beneficio de todo el pueblo. Pregunta, ¿nos falta algún concepto? Respeto a los derechos humanos. Exacto, sí, cierto, tiene razón. Sí, ¿no lo puede leer, Maya? Sí, profe. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Todos los derechos humanos son inalienables. Muy bien. Y por último, ya para concluir, chicos, para poder hablar de que vivimos en una democracia, de que nuestro país de alguna forma
es un país democrático, debe de existir este principio. ¿Cuál? El respeto a los derechos humanos. No podemos vivir nosotros como individuos si no se respeta nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a tener una vivienda digna, nuestro derecho a un trabajo digno. Si no hay un respeto a todos los derechos humanos que ya en anteriores ocasiones hemos visto. En una democracia se respetan los derechos humanos, se vela por ellos y de alguna manera se cumplen para todos los individuos. ¿Sale? A lo mejor en su momento el único derecho que se puede violar es el derecho a la libertad cuando una persona, un individuo, comete pues un crimen en el cual pierde el derecho a tener una libertad, ¿no? Y es recluido. Pero en un país democrático debe de existir la garantía de que los derechos humanos se van a cumplir. ¿Nos queda claro cuáles son los principios de